Hace 36 años, en plena serranía del Perijá, en el Cesar, una pelea a muerte. Veo que los indígenas que estaban tirándole piedra a una casa que estaba por ahí Cambió el destino de una bebé y transformó la vida de un hombre cuya nobleza no tiene límites. decidí recibir la niña. La niña creció, pero era diferente a sus hermanas. Ella no se parecían a mí en nada, ni el color de piel, ni en nada. Me sentía como rara ante ellas. Sus verdaderas raíces estaban en el seno de una cultura milenaria. Y a sus 35 años, ella decidió conocer su origen. Yo sentía las ganas de saber de qué familia vengo yo. Me pidió que por favor le ayudara a conseguir un contacto con un familiar. Esta es la historia de una hija buscando a su mamá. Le doy gracias a Dios que ha pasado esto. De un padre adoptivo dispuesto a todo para lograr reunirlas. Buenas noches. Hoy es el Día de la Madre y esta noche les contaremos la historia de una mujer que durante muchos años sufrió un dilema: saber quién era su mamá biológica. Norlis Arenas tuvo una infancia normal, pero con el paso de los años notó cada vez más que no se parecía físicamente ni a sus padres ni a sus hermanos. Sin saberlo, en su familia estaban guardando un secreto. Pero cuando Norlis llegó a la adolescencia, descubrió la verdad. Una verdad que cambió su vida. Hoy Laura Incapié les contará una insólita historia sobre una mujer que durante años quiso conocer su verdadero origen. Y al buscarlo, encontró una historia de sangre, venganza y dolor. En el departamento del Cesar, existe un bello pueblo llamado Medialuna. Como si ese nombre fuera un presagio del destino. Aquí, literalmente, cuando cae la noche, pocas veces la luna está llena, casi siempre se ve así. Incompleta, como si también le faltara su otra mitad, se sentía todos los días Norlis Arenas. En su vida siempre había un dilema. Me sentía como a veces de la familia y a veces no. Como que, ¿qué hago yo acá? Norlis creció en una numerosa familia costeña, siendo diferente. Ellos casi todos se parecen, yo no. Me preguntaba, ¿por qué no me parezco a ellos? Desde niña su piel morena, su nariz ñata y sus ojos pequeños y achinados se distinguían de los rasgos de sus hermanas. Ellas no se parecían a mí en nada, ni en los ojos, ni en el color de piel, ni en nada. Me sentía como rara ante ellas. Como que no encajaba. Ajá. Pero me tocó que aceptar de que ellas eran mis hermanas. Y crecer en una familia a la que ella sentía que no pertenecía, pero en la que le sobraba el amor. Hemos sido muy unidos, siempre nos gusta estar juntos. Tener un hogar unido siempre fue el deseo de Antonio Arenas, desde que se casó con María Bernardina Rodríguez. Pero él también tenía un dilema: lograr que su hija Norlis se sintiera parte de ese hogar. Tuvimos 10 hijos con mi esposa. En el año 1983 llega Norlis para completar una familia de 11 personas. ¿Usted siempre quiso tener una familia numerosa, con muchos hijos? Mi propósito era que yo pudiera tener tan siquiera 20 hijos. ¿Tan siquiera 20 hijos? Tan siquiera 20 hijos. De todos sus hijos, Antonio sentía que Norlis era la más frágil. Sabía que ella crecería sintiéndose diferente.
Para el año 1970, Antonio trabajaba de sol a sol para darle lo mejor a Norlis y a sus 10 hermanos. Me dediqué a lo que es el transporte, cargar pasajeros entre Medialuna y Valledupar. Recorría a diario las carreteras del Cesar en este campero, pero también se rebuscaba el dinero con otros negocios. Aquí en esta casa tenía la oficina de Telecom. El primer sitio de llamadas que existió en Medialuna. Era la única comunicación, no había más nada. ¿Y usted vivía de eso, don Antonio? Yo vivía de eso, sí. Y todos los días, Antonio libraba una batalla. Lograr que Norlis fuera una niña feliz. ¿Cuál es el primer recuerdo que usted tiene de su infancia, Norlis? Recuerdo cuando yo vivía en una finca. Nos poníamos a coger las gallinas, a coger la fruta de los árboles. Momentos que su padre, un aficionado a la fotografía, siempre retrataba con su cámara. Cuando alguien toma una fotografía en Medialuna, se acuerda de Antonio Arenas, que era el fotógrafo del pueblo. Pero en estas fotos, detrás de cada sonrisa de Norlis, también se marcaban cada vez más sus rasgos distintos a los de su familia. Que miren los rasgos de indígena que se ven. Aunque Antonio intentaba ocultarlo, cada vez que disparaba el flash, su lente le mostraba otra realidad. Se ve diferente. Pero yo trataba de que no se viera esa diferencia, sino que fuera igual a las otras hijas. Él la veía con los ojos del amor. Y por eso se dedicó a congelar en el tiempo cada momento de la pequeña Norlis. Aquí está sobre el maíz, granando maíz. Aquí está en la finca, le gustaba mucho jugar con los animales. Norlis vivió aquí en Medialuna, Cesar, hasta sus 7 años. En este pueblo tuvo una niñez tranquila y feliz. Y según lo reconoce el mismo Antonio, Norlis era su hija más consentida. Más consentida porque papá llevaba las cosas y se las entregaba a ella para que ella las repartiera. Así lo recuerda Jacqueline, la mayor de los Arenas. Mi hermana me lo dijo una vez, papá te prefería más a ti que a nosotras, pero yo decía, ¿por qué más a mí? Pero detrás de ese tratamiento especial sí había una razón. Quisimos ocultar eso, que ella no se diera de cuenta, que ella era diferente. Entonces tratábamos de tratarla mejor a ella para que se sintiera mejor. Antonio creyó que al ser un papá consentidor y alcahueta, Norlis jamás se sentiría diferente, pero no fue así. En Medialuna, como en todo pueblo chiquito, hay secretos que ni la noche pueden ocultar. Siempre, al día siguiente, alguien intenta sacarlos a la luz. Varias personas me dijeron, tú eres india, mira la cara y el semblante. Y cuando salía con sus hermanas, los rumores se escuchaban aún más fuerte. Ella es hermana tuya, yo sí, ella es mi hermana. Y se quedaban mirando, pero sí veían la diferencia por el rasgo de ella. Pero Jacqueline, al igual que Antonio, intentaba que esas evidentes diferencias físicas no revelaran la verdad sobre el origen de Norlis. Tratamos por todo que no se notara que ella no era hermana. ¿En algún momento usted les empezó a preguntar a ellos por qué no se parecía, por qué usted era diferente? No, preguntándoles yo a ella, ellas se iban a sentir mal, creo, no sé. ¿Prefería usted como guardarse todo eso? Sí, me guardé todos mis secretos yo sola. Aunque Norlis no lo pronunciara en voz alta, en su vida siempre había vacíos, dudas, preguntas sin respuesta. Pero la genética no solo se ve frente al espejo. La personalidad de Norlis también empezó a marcar una distancia con su familia. A sus 15 años vivía con sus padres en Valledupar, pero era una adolescente difícil de controlar. Cuando ya creció, le gustaban las fiestas, salía en la noche, llegaba tarde. Ella, digamos, que hacía cosas que ustedes no se atrevían a hacer. Nosotras no éramos así, no íbamos a fiestas así, ella sí se iba. A pesar de su corta edad, Norlis ya tenía un marcado temperamento. Siempre ha sido carácter fuerte. Le tiene uno que decir las cosas como con cuidadito para que no se enoje. Ahí la única que era todo explosiva así, todo repelente, toda amarga, era yo.
porque ellas no. Usted era, digamos, como la oveja descarriada, por así decirlo, de la familia. De la familia, la oveja negra de la familia. Pero esa rebeldía quizás solo era el refugio que ella había encontrado para desahogar el dilema existencial que la perseguía desde niña. Y a sus 19 años, su vida cambió para siempre. Y tuve como un desliz y salí embarazada. Norlis tuvo una bebé cachetona y trigueña que llamó Mayerlis. Aunque el papá de la niña nunca respondió, Antonio se encargó de que no le faltara nada a su hija y a su nieta. Y quiso que Norlis siguiera estudiando y terminara el bachillerato. Pero en esa época, a pesar de todos sus esfuerzos, el momento que Antonio tanto temía finalmente llegó. Estaba en el colegio y esa persona se me acercó. Un amigo cercano a la familia. Que tu familia no es tu familia, que tu papá no es tu papá, que ellos me habían recogido. Norlis, aunque había crecido en una familia mestiza, era indígena. En ese momento usted le pregunta a don Antonio si era cierto que no era su hija. Nunca le pregunté. Ya ellos me habían criado, que iba yo a buscar. Ya tuve lo que tuve. Me dieron un nombre y un apellido. En Norlis había un sentimiento aún más fuerte que los mismos lazos de sangre. El agradecimiento que le tenía a su padre de crianza. Él siempre ha estado conmigo, en las buenas y en las malas. Y entonces decidió callar para que él no sufriera. De pronto él se iba a sentir mal, incómodo, o sea, con esa pregunta. Entonces yo mejor me reservé todo. Antonio nunca supo que Norlis ya conocía la verdad y siguió ocultando su origen, creyendo que su secreto estaba a salvo. Y ella intentó seguir adelante, aunque su vida estaba llena de vacíos. En el 2003, a sus 20 años, perdió a su mamá de crianza. Dijeron que era leucemia y duró unos días en el hospital y se murió. Y ante cada golpe de la vida, Norlis respondía con más rebeldía. A los 28 años volvió otra vez a quedar embarazada de la segunda. ¿Qué pasó, Norlis, con el papá de la segunda niña? Me maltrató y yo decidí mejor dejarlo. Además del conflicto de crecer sin conocer su origen, Norlis enfrentó otros obstáculos. Una de mis niñas es enferma, la segunda. Ella tiene autismo. Desde que nació, su hija no ha pronunciado una sola palabra. Hoy tiene 7 años. ¿Por qué la niña tiene que tener los bracitos amarrados, ¿no? Porque ella se maltrata los oídos y se muerde. Y mire cómo tiene los bracitos, ¿verdad? Todo eso es mordedura de ella. Entonces, Ella misma por eso, se hizo en los brazos. Sí, por eso es que yo la tengo amarrada. Pero en octubre del año pasado, Norlis volvió a sonreír con el nacimiento de Dachabet, su tercera hija. Y su hija de apenas 15 años ya tiene un bebé de 14 meses. Hoy, Norlis vive con sus 3 hijas y su nieto en el barrio Bello Horizonte de Valledupar, un nombre que no le hace honor a su difícil situación. A veces hay para la comida, a veces no, a veces el poquito que me da el papá de la niña enferma, con eso tengo. El poquito que me da el papá de la bebé también, a eso sobrevivo. A Norlis la vida le ha dado bofetadas, pero para ella parte de su presente es producto de no conocer su pasado. Un vacío existencial que a sus 35 años simplemente ya no pudo aguantar. Yo sentía las ganas de saber de qué familia vengo yo.
Hace unos meses decidió cuestionar por primera vez a su padre de crianza. Papá lo quiero mucho, pero yo descubrí que no soy hija suya. Yo me sorprendí porque me dio duro saber eso. ¿Cuál era su temor de que Norlis se enterara que no era hija suya? Que se afectara emocionalmente, que ella fuera a saber que era recogida, que era regalada. Que no se trataba de una típica adopción. Detrás del origen de Norlis había una historia de sangre, venganza y dolor que ahora Antonio debía revelar. Cuando Norlis nació en la serranía del Perijá, la zona estaba marcada por mucha violencia. Su vida, como las de sus familiares, estaban en peligro. Esa realidad le ayudaría a entender cómo terminó siendo adoptada por la familia Arenas. A partir de este momento, opine con el hashtag #reencuentro. Regresamos. Al ver que la salvación de la niña era en rescatarla para darle vida, entonces yo decidí recibir la niña. Levanté la mano y me entregaron la niña. Cuando Norlis Arenas tenía 35 años, su padre Antonio le contó una historia que parecía salida de una película. Era la historia sobre cómo ella terminó siendo adoptada por la familia Arenas. Es una historia de violencia, sangre y venganza en la que la propia vida de Norlis estaba en peligro. Si bien esto le permitió entender por qué ella no se parecía físicamente a su familia adoptiva, la curiosidad de Norlis de saber quién era su familia biológica se mantuvo. Su mayor deseo era conocer a su madre, pero al parecer ya era demasiado tarde. Así continúa la crónica de Laura Hincapié. Norlis Arenas vivía presa en un dilema existencial. Sus raíces eran indígenas, pero el destino la había llevado a crecer dentro de una familia mestiza. Me senté como a veces de la familia y a veces no. Y a sus 35 años decidió indagar sobre su verdadero origen. Papá lo quiero mucho, pero yo descubrí que no soy hija suya. Yo me sorprendí porque me dio duro saber eso. Antonio ahora debía confesarle a Norlis la dolorosa verdad detrás de su pasado. Una historia que comenzó hace 36 años en la serranía del Perijá, en la frontera natural entre Colombia y Venezuela. Aquí viven los indígenas del pueblo Yucpa, una etnia en vía de extinción que solo se encuentra en esta región del país y es conocida por su carácter guerrero. A varios kilómetros del resguardo de los indígenas Yucpas, en el corregimiento de Medialuna, vivía Antonio Arenas con su familia. Aquí en esta casa, Con sus 10 hijos. con mis 10 hijos aquí. Antonio muchas veces veía a los indígenas del pueblo Yucpa en los alrededores del pueblo. A mí me parecía gracioso ver los indios en el río con sus rancherías y les tomaba fotos. Su lente quedó atraído por la mística de esta cultura milenaria. Por ejemplo, estas fotos de los indígenas, cuando ellos iban a un río, fuera a pescar, a alguna cosa, ellos hacían rancherías. ¿Cuántos años pueden tener estas fotos? Pueden tener unos 40 años. Pero para junio de 1983 ocurrió algo que no quedó registrado en estas fotografías, pero sí en la memoria de Antonio para toda su vida. El 18 de junio de 1983, aquí, en el río Tocaimo, ubicado a unos 20 minutos de la vereda Medialuna, se vivía una batalla campal entre dos familias de indígenas. Al parecer, una de ellas quería tomar venganza, matando a una bebé de tan solo 2 meses. Al cruzar el río encuentro los indígenas que estaban
tirándole piedra a una casa que estaba por ahí. La pelea se había desatado, según lo cuenta Antonio, tras el asesinato de un miembro de la comunidad, a quien otro indígena Yucpa le habría propinado 2 disparos. Los familiares del difunto habían decidido vengarse con la nieta del supuesto asesino. La iban a matar y echarla al río. Antonio cuenta que uno de los líderes de la comunidad intentó controlar a los indígenas. Que llaman cacique, dijo, saquen la niña, saquen la niña. Yo entrego la niña, doy la niña a alguien que no sea indígena. Antonio observaba estupefacto la escena que parecía sacada de una película de la prehistoria. Habíamos como 30 personas parados en este sitio y nadie levantaba la mano. Antonio no entendía por qué querían matar a una bebé inocente, pero su corazón noble no intentó razonar, solo se dejó llevar. Al ver que la salvación de la niña era en rescatarla para darle vida, entonces decidí recibir la niña. Levanté la mano y me entregaron la niña. ¿Y en ese momento qué pasaba por su cabeza? Que la iban a matar, eso es duro, por eso lo hice, por salvar la vida de la niña. Antonio agarró a la bebé y salió en su carro hacia Medialuna. Uno tiene la esposa y consigue un perrito, un gatico, un peluchito y uno llega a la casa, le dice, mi amor, aquí le traigo algo. Pero una niña, ¿eh? Al llegar a su casa, María Bernardina no creía la historia de película que él le contó para explicarle por qué tenía una bebé en sus brazos. Mi mamá no le gustó mucho porque ella tenía una bebecita, pero sin embargo ella la adoptó y ella la crió, la quiso mucho. Y junto a Antonio le escogió el nombre a su nueva hija. La llamó Norlis Arenas. Antonio prometió jamás revelar el origen de Norlis. ¿Pero qué había pasado con su familia biológica? ¿Usted no alcanzó a hablar con la mamá de esa bebé, con su papá? Con nadie. ¿Ningún familiar de la bebé apareció? No, yo no vi a nadie. Antonio, sin mirar atrás, crió a Norlis como una niña mestiza. Tanto la mamá como yo hacíamos el esfuerzo, y todos los hermanos, de que ella fuera igual, que ella no se diera cuenta que ella era diferente. Pero desenterrar a alguien de sus raíces es casi imposible. La genética es tan fuerte que al final termina imponiéndose. Y hace unos meses, después de guardar silencio durante 35 años, Antonio se vio obligado a contarle a Norlis toda la verdad sobre su origen indígena. Lo que me dijeron a mí que iba a ser una masacre entre los papás míos con otros. Por sacarme de eso, hicieron lo que hicieron. Pero cada vez que una verdad sale a la luz, surgen nuevas preguntas. Eso es una verdad que yo quiero saber más. Papá, le pido que me ayude a buscar un familiar para yo saber de dónde vengo yo. Yo le dije, hija, lo voy a hacer. Le prometo que lo voy a hacer. Pero ¿cómo lograría Antonio llegar a la familia de Norlis perteneciente al pueblo Yucpa? No solo los separaban kilómetros de carretera, montañas, ríos. Había una enorme distancia cultural entre ellos. Pero Antonio estaba dispuesto a todo para cumplirle la promesa a su hija de crianza. Seguí investigando, viajé por muchas partes, buscando contactos. En esos recorridos, algunas personas que conocieron lo que había ocurrido en 1983 en el río Tocaimo le dieron una información sobre la madre de Norlis. La noticia de que ella había muerto. Una noticia que entristeció a Norlis. Ella había fallecido después que yo nací. ¿Y le hubiera gustado conocerla? Sí, preguntarle muchas cosas, o sea, sobre mi vida. ¿Qué le gustaría preguntarle, Norlis? Que por qué me dejó, siendo yo una bebé. Antonio creía que ya no podría encontrar a la madre biológica de su hija de crianza.
Sin embargo, persistió en su búsqueda. Con el fin de conseguir un tío, un hermano, un primo, alguien. Y fue entonces cuando recordó que hace 40 años, él mismo, como otro presagio del destino, había retratado una valiosa pista. Estas fotografías que tomé yo unos 3 años antes de la entrega de Norlis son indígenas yucos. La magia de la fotografía no solo congela momentos en el tiempo, también es el registro de rostros con nombre. Su esperanza era que de pronto alguien reconociera en estas fotografías algún familiar de Norlis. Sí, la mamá no, porque no había esperanza de ella, porque la noticia que yo tenía era que estaba muerta. Y para acceder a ellos, Antonio necesitaba un aliado. Siempre he estado como involucrado entre ellos por la cuestión del evangelio, ¿no? Aníbal García es un conocido pastor de Medialuna, muy cercano a la comunidad Yucpa. Antonio le pidió su ayuda. Él me dice que mire esas fotografías y se las muestre a ellos para ver si en esa fotografía aparece alguien que estuvo presente el día de los acontecimientos. En noviembre del año pasado, el pastor emprendió la misión en el resguardo Caño Padilla, ubicado a 1 hora de Medialuna. Y a cada indígena Yucpa que se encontraba en el camino, le enseñó las fotos tomadas por Antonio. Y un mes después, la verdad, como una foto de la vida misma, empezó a revelarse. En estas fotografías, ¿el pastor, digamos, logró ubicar a alguna persona? Sí, en estas fotografías, esta persona fue una clave, pues, porque ella conoció a los familiares de Norlis. El pastor logró ubicar a una de las mujeres que aparecía en las fotos de Antonio. Y ella le contó algo que cambió para siempre el rumbo de esta historia. Me dice, parece que la mamá de Norlis es fulana de tal, que ella se llama Rosalba. La mujer insistía en que la madre de Norlis no había muerto, como se lo habían informado a Antonio. Ella no tuvo duda. Y efectivamente, el resto de la comunidad aseguró, ella es la mamá de Norlis. ¿Sería cierto entonces que la mujer estaba viva? Para el pastor había una esperanza. De inmediato buscó a Antonio. Le tengo una buena noticia. Le he encontrado la mamá de Norlis. Figúrese, es un momento de que no sabe uno ni qué hacer. Pero yo sentí mucha alegría. En el fondo de su corazón, Antonio jamás había perdido la fe de encontrar a la madre de Norlis. Y por fin, después de 36 años, estaba cerca. Pero llegar a ella no era fácil. La mujer vivía completamente alejada de la civilización. Me dicen que en una parcela por ahí de cultivos vive ella. Antonio caminó durante 2 horas. Atravesó un río. Finalmente, aquí, en la cima de esta montaña, encontró a Rosa Mesquite. Una mujer idéntica a Norlis. Sin duda, era su madre. Nos abrazamos, lloramos. Y fue un momento en compañía del pastor, un momento como de alegría, tanto mía como de ella. Antonio grabó estos videos del encuentro. Ustedes le quitaron la niña allá en Tocaima. Aunque el idioma de Rosa es el dialecto Yucpa, con las pocas palabras que sabe de español, Rosa le contó a Antonio que hace 36 años, en una disputa a muerte entre sus familiares, le arrebataron a su bebé de apenas 2 meses. Sí, me quitaron niñas. Por ese problema me quitaron esas niñas. Antonio también conoció a la hija menor de Rosa. Ella es hija suya. Sí, ella es la última. Usted es hermanita de Norlis, la va a conocer. Y por primera vez, después de 36 años, Rosa le envió un mensaje a su hija. Yo quiero conocerle, conocer a ti, que me quitaron hace pocos años y no sé cuántos años, no sé. Norlis, sin embargo, sigue creyendo que su madre está muerta. Ahora Antonio debe confesarle que no es así. Que ella está viva y él la encontró. Pero ¿cómo reaccionará Norlis ante semejante noticia? La desilusión de Norlis pronto se transformará y la esperanza volverá a su alma.
¿Cómo será la reunión con su madre biológica 35 años después de ser separadas? No se vayan. Le tengo buenas noticias. Sí, señor. Yo encontré a su mamá. Yo encontré a su papá. Cuando Antonio le contó a su hija adoptiva que su madre indígena estaba viva y que él había logrado ubicarla, era de esperarse que Norlis se pusiera feliz, pues al fin y al cabo era lo que ella había estado esperando durante muchos años. Pero recordemos que Norlis también guardaba resentimientos contra su madre y su familia biológica. ¿Por qué no luchó por ella? ¿Por qué permitió que la regalaran? Se preguntaba. Ahora, en el final de la crónica de Laura Hincapié, el emotivo encuentro de madre e hija. Hace 36 años, el destino unió para siempre dos mundos. La vida de una mujer indígena con la de un hombre mestizo. En una disputa a muerte. A esta madre le arrebataron a su bebé de apenas 2 meses. Pero allí, en ese mismo lugar, en el momento exacto, estaba Antonio Arenas. Al ver que la salvación de la niña era en rescatarla para darle vida, entonces decidí recibir la niña. La niña creció y a sus 35 años quiso conocer sus verdaderas raíces. Pero perdió la esperanza cuando le informaron que su madre había muerto. Había fallecido después que yo nací. Su padre adoptivo, sin embargo, inició una incansable búsqueda y descubrió que ella estaba viva. Su nombre es Rosa Mesquete y con el poco español que logra pronunciar, cuenta lo que ocurrió hace 36 años en el río Tocaimo. La niña se me quedó en el brazo mío. ¿Se la arrebataron? Ajá, por la mala, sí. ¿Usted no la entregó, se la quitaron a la fuerza? La fuerza, sí. El padre de Rosa, al parecer, tuvo que ver con el asesinato que había ocurrido en el río y la familia del difunto tomó a su nieta para vengarse. Se me quitaron la niña ya. Mi papá me llevó para allá. Rosa cuenta que no quería que le quitaran a su bebé, pero ella apenas tenía 14 años y su padre se la llevó a la fuerza del río Tocaimo. Mi papá me llevó fue para arriba y así la niña se quedó fue por aquí. ¿Usted no la quería regalar? No, por ahí dice que yo regalé a esa niña, porque me dice la gente, ¿para qué regalaste a esa niña? No, esa niña no regalaba, entonces me quitaron. Y luego le informaron que su bebé estaba muerta. ¿Y usted qué pensaba en ese momento? ¿Qué sentía, Rosa? Sentía así como aburrido y pensaba así que la niña ya muerta. Según Rosa, pasó el resto de sus años creyendo que su hija había muerto en este lugar. Y se resignó a seguir con su vida en la serranía del Perijá. Aquí tuvo 4 hijos. Hoy sobrevive de lo que le da la tierra. Pero el corazón de una madre jamás olvida. ¿Cómo fueron todos estos años para usted viviendo sin su hija? Sin embargo, en diciembre del año pasado, la persistencia de Antonio permitió que ella conociera la verdad. Aquí, en la cima de la vereda Sol Caliente, queda la casa de Rosa Mesquete. Hasta este lugar llegó Antonio para contarle a Rosa que su hija no está muerta y que hace 36 años se la entregaron a él. No, que ella está viva. ¿Qué siente? Ganas de llorar cuando yo veo la hija. ¿Usted todos estos años ha querido conocerla, ha querido verla? No sé cómo será ella también. Cuando me vea. Ahora Antonio debe contarle a Norlis que su madre indígena no está muerta. ¿Cómo cree que ella va a reaccionar ante semejante noticia? Yo pienso que va a reaccionar muy bien, porque conocer la mamá. El pasado 11 de abril llegó el esperado momento. Yo hoy le tengo buenas noticias. Sí, señor. Yo encontré a su mamá.
Y yo encontré a su papá. No supuestamente y que estaba muerto. Sí, pero resulta que no era ella. Y yo encontré a su mamá. ¿Te gustaría conocerla? Pues sí. Pero en Norlis hay sentimientos encontrados. Ahora se pregunta por qué si su madre estaba viva nunca la buscó. Hay que verla para a ver qué me va a decir, qué excusa me va a decir. Por primera vez vio a la mujer que le dio la vida. Esta es su mamá. Mire, este es usted y esta es su mamá. Exactamente igual. Claro. Antonio le mostró a Norlis los mensajes que le envió Rosa. Hija, ¿te quieres conocer? Me quitaron hace pocos años y no sé cuántos años, no sé. Y el video de su hermanita de 7 años. Hermanita, te quiero conocer. Norlis es poco expresiva como su madre, pero aún así no puede contener las lágrimas. Es tanta mentira que yo tenía guardado en mi corazón. A las 6 de la mañana del pasado 12 de abril, Norlis salió de Valledupar rumbo a Medialuna para cumplir la cita más importante de su vida. Estamos a pocas horas de que usted pueda conocer a su mamá. ¿Qué es lo primero que va a hacer cuando la vea? Pues abrazarla, que me explique todo lo que ha pasado en ella en estos años. Pero en su corazón hay un sentimiento que no puede evitar. Ese resentimiento es porque, o sea, de tantos años. Aquí en el río Tocaimo, donde hace 36 años el destino la separó, Norlis espera a su madre. Antonio le presentará a Rosa esa hija que le arrebataron, pero que él salvó. Madre e hija se ven por primera vez. Ay, mi hijo, te encontraba. Ay. No llores. Gracias, hijo, me encontré a mi hijo. Rosa se aferra con fuerza a su hija, a esa hija que perdió cuando era apenas una bebé. ¿Cómo estás? Bien. Sí. ¿Qué me dices más? Dime. ¿Ah? Dime Algo de tu vida. Ya yo creo muy linda tanto tiempo. ¿Cómo? Tanto tiempo que no lo que. Yo pensé que ya había muerto, ya matado. No, nada. Gracias a Dios. Un reencuentro que fue posible gracias a la persistencia de un padre adoptivo. Y a este señor que está aquí que me rescató de la muerte. Gracias. ¿Oíste? Rosa y Norlis son como dos gotas de agua, separadas hace años en este río. Son igualitas, se parecen muchísimo. Sí. Parecemos bastante. Bastante, ¿verdad? ¿Te parece a familia suya? ¿Cómo se la imaginaba Norlis? ¿Cómo la ve? ¿Igualita? Bueno, Bien. yo te había dicho a ti que así como yo, y será, Dios me dio la oportunidad de conocerte. Ojalá que a partir de ahora, o sea, tú me conozcas más y yo a ti también. ¿Ah? Norlis también conoció a su hermanita de 7 años. ¿Cómo Es está? grande, esta, vea. Ella, es ella. ¿Y ella cómo se llama? Joandre María. Joandri. Ella es la última ya. Ella es la última. Ella es la última ya. Ahora le presentan a Rosa a sus 3 nietas y a su bisnieto. Ella es la bebé. Ella es tu nieta, la mayor. Ella es otra. No, mamá. Y ella es la chiquitica. Ay. Pero luego de los abrazos llegaron las preguntas difíciles. ¿Y por qué me querían Porque matar a mí? ¿Por qué? Ay, porque tenía ya la gente rabia. Ah, por rabia.
Rosa le insistió a Norlis que ella jamás quiso regalarla, pero se la arrebataron a la fuerza de sus brazos. Eso fue feo entonces. Fuego y la niña, pensándole en la niña. ¿Cómo hicieron eso a la niña? O sea, ellos se mataron ya. En este momento, ¿usted qué piensa de lo que ella le está contando? No tenía opción porque ella me estaba contando que ese día la corretearon como un perro. Se asustó mucho, se desesperó, y que por eso fue que hizo lo que hizo. Norlis también le preguntó a Rosa por su padre. Él tuvo otra mujer, ya consigo otra mujer ya. A él lo mataron. Madre e hija pasaron su primera tarde juntas. Compartieron su primer almuerzo. Se tomaron su primera fotografía. Por primera vez, el lente retrató a Norlis al lado de sus verdaderas raíces. Ahora entiende a quién le sacó su piel morena, su pelo oscuro, sus ojos rasgados. Hoy, después de conocer a su mamá, ¿todavía está ese resentimiento? No, ya no, porque es que no sabía la verdad. Ella hizo lo posible también por salvarme. El amor a una madre es tan fuerte que se siente de inmediato. La quiero a pesar del tiempo que no la vi. Ahora me siento más tranquilo, alegre. Y, gracias a Dios por ustedes. Gracias a ustedes por traer a la hija para acá. Por ahora cada una debe regresar a su mundo. Norlis a Valledupar, donde seguirá criando a sus 3 hijas. Y Rosa a la serranía del Perijá, donde sobrevive de la naturaleza. Pero así el destino las haya obligado a tomar caminos distintos. Ambas regresarán con la certeza de que jamás volverán a sentirse incompletas. Y esta media luna que fue testigo de una separación, desde ahora será el símbolo de la historia de una madre y una hija que por fin encontraron su otra mitad. En esta historia aún quedan preguntas sin respuesta. Si era posible que hubiera una mamá sufriendo por su hija perdida hace 35 años, ¿por qué Antonio no intentó buscarla antes? Norlis visitará este mes a su madre de nuevo. La idea es retomar la relación que fue interrumpida hace 36 años. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí a través de mi correo electrónico, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. No se vayan, a continuación, Voz Populi TV. Y nosotros nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día.